Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. En esta ocasión tenemos una presentación sobre libros recomendados, libros de misterio y terror que tienen villanos protagonistas. Veamos de qué se trata. Hay villanos que son tan importantes que su rol dentro de una trama hacen que constantemente estemos esperando qué van a hacer. Tienen un rol casi protagónico. En esta ocasión vamos a hablar de 3 libros clásicos de misterio y terror que nos presentan esta clase de antagónicos, de una presencia tan fuerte que son villanos protagonistas. Empecemos con nuestro primer libro. Pero ni todas esas historias juntas emocionaron tanto a los comensales como la leyenda del jinete sin cabeza, aquel a quien, según decían varios, se había visto recientemente cabalgando los senderos de Sleepy Hollow. Incluso alguno informó que lo había visto amarrando su caballo a una de las tumbas del camposanto de la iglesia. Nuestro primer libro nos llega de la pluma del autor Irving Washington, La leyenda del jinete sin cabeza, escrito a inicios del siglo XIX, en 1820. Nos llevará a una localidad en el área de Nueva York donde se asentaron los primeros colonos holandeses, un valle de nombre Sleepy Hollow. Este sitio es muy particular. Sus habitantes son conocidos por estar en una especie de trance, en un estado de somnolencia que los hace ver fantasmas y apariciones y fenómenos inexplicables. El más famoso de todos ellos es la leyenda del jinete sin cabeza. Se trata de la aparición de un jinete cabalgando un corcel negro que va buscando su cabeza. Este soldado se supone que fue un mercenario que participó en la guerra de la independencia como un soldado mercenario y fue despedazada su cabeza, la perdió de un cañonazo. Así que va cabalgando por los bosques de Sleepy Hollow buscando a quien decapitar para probarse su cabeza y así ver si puede encontrar la que había sido suya y completar su figura. Esta leyenda la vamos a seguir a través de los pasos del protagonista que se llama Ichabod Crane. Para poder encontrarnos con nuestro villano protagonista, el jinete sin cabeza, tenemos que conocer al bueno de la trama, Ichabod Crane, un profesor de personalidad muy peculiar que ha llegado a educar a los niños del pueblo, también a enseñarle a cantar salmos a la población y está enamorando y encantando a las damas de Sleepy Hollow con su manera de ser muy educada y elegante. A través de los pasos de Ichabod Crane también vamos a conocer la naturaleza de Sleepy Hollow, cómo son los escenarios y cómo el jinete sin cabeza, sin duda alguna, es una leyenda que habita de muy buena manera en esa localidad, ya que en sus bosques de hojas que pueden formar mantos muy espesos e incluso a plena luz del día impiden que llegue la luz. Imagínense las profundas oscuridades de la noche, se mueve esta figura. También entre las ramas que van formando esta especie de siluetas muy extrañas en la noche es que aparece el jinete sin cabeza. De hecho, se dice que sale del panteón que está cerca de la iglesia y ambas localidades están retiradas del pueblo. Para llegar ahí hay que cruzar un puente muy misterioso donde usualmente aparece el jinete sin cabeza. Ichabod Crane en sus caminatas nos lleva a conocer este tipo de naturaleza de Sleepy Hollow, pero antes que aparezca ante él esta leyenda, tiene que ir a un lugar muy específico, a una cena que da la familia más adinerada de Sleepy Hollow, la familia Van Tissel, que son unos granjeros también colonos holandeses que se asentaron ahí y que tienen a su hija Katrina, una de las solteras más codiciadas, que ha conquistado el corazón de Ichabod Crane. Ichabod va en su caballo, un caballo que ha sido prestado, un caballo que se llama Pólvora, a la granja de los Van Tissel. Tiene ahí una suculenta cena la familia Van Tissel, pero él está tratando de conquistar a Katrina. No lo logra tanto como quisiera, pero también se encuentra con su rival de amores, un chico bastante fortachón que le gusta mucho la pelea, que se llama Brunt Quebrantahuesos. Bueno, durante la noche hay un momento que, aunque es fallida la conquista de Ichabod Crane hacia el corazón de Katrina, se reúnen todos los caballeros en una de las terrazas exteriores de la granja Van Tissel y comienzan a hablar sobre el jinete sin cabeza. Hay un comentario sobre aquel hombre que desapareció porque se presume que el jinete lo arrojó al arroyo
que cruza o que está debajo del puente donde usualmente se aparece este misterioso personaje. También Brun Quebrantahuesos tiene su propio relato sobre lo que es el jinete sin cabeza. Dice que él se lo encontró y que empezaron una carrera de velocidad donde el propio Brun Quebrantahuesos le sacó una ventaja. Estaba a punto de superar al jinete cuando este desapareció, convertido en una llamarada de fuego. Así es como después de todos estos relatos de misterio y de no conquistar el corazón de Katrina, se va Ichabod Crane en el caballo que les prestaron, que no era un corcel hermoso ni aguerrido, pero con el corazón un poco despechado y un poco distraído, se encontrará con el villano protagonista. A Ichabod, que siempre le han encantado también las historias de misterio y fantasmas, pues tiene el encuentro definitivo en el bosque de Sleepy Hollow con el jinete sin cabeza. Empieza así la carrera por huir de esta silueta, una persecución en la donde Ichabod tiene que controlar al caballo que siente todos los nervios y que en un momento se distrae o se desconcentra y comienza a tomar por el camino equivocado. En lugar de dirigirse al pueblo, entra por la ruta que da hacia el puente, donde también se dirige hacia la iglesia del poblado y el panteón, uno de los lugares favoritos del jinete sin cabeza. Ichabod trata de sacarle ventaja al jinete sin cabeza, que viene muy cerca de él, trata de dominar sus nervios, pero pierde la silla de montar. Es un momento de una encrucijada tan grande que el jinete sin cabeza toma su mejor arma, pone al corcel negro de pie y le lanza su propia cabeza a Ichabod. Él cae al piso y ve cómo su caballo pólvora se aleja en el firmamento y cómo el jinete sin cabeza cruza y pasa sobre su cuerpo tendido sobre el suelo. Es así como al día siguiente, Ichabod Crane nadie lo encuentra. Se dice que ha sido secuestrado por el propio jinete sin cabeza. En el área solamente se halló su sombrero y también muy cerca del área del puente una cabeza despedazada de calabaza. Es así como se habla de que Ichabod ha sido víctima de este jinete. Tiempo después, hay una persona en Sleepy Hollow que se lo encuentra en Nueva York y dice que nunca regresó para no encontrarse con esa figura fantasmal. Hay quienes no le han creído a este testigo porque dice que es un orador que está loco. Pero lo cierto es que cada vez que hablan de Ichabod Crane y su desaparición a manos del jinete sin cabeza, su anterior rival de amores, Brun Quebrantahuesos, que ya se ha casado con Katrina Van Tassel, se ríe maliciosamente, en especial cuando hablan de esa calabaza que encontraron en el área. Es así como la leyenda del jinete sin cabeza termina con un final abierto. No se sabe si se trató de una broma de Brun Quebrantahuesos, que le lanzó una calabaza a Ichabod, haciéndole creer que era la cabeza del jinete, y si todo este tiempo esa leyenda era simplemente una broma o algo que estaba manipulando este morador de Sleepy Hollow. Lo cierto que es una historia que contrasta todo lo que tiene que ver la astucia con la parte de un profesor muy educado pero que creía en fantasmas. Cuando una leyenda tú quieres que sea una realidad, te das cuenta que estamos frente a un villano que es un villano protagonista. Siendo esta una historia de la literatura estadounidense, le viene muy bien a su cultura y todo lo que tiene que ver con Halloween y el Día de Brujas, ya que el famoso trick or treat o truco o caramelo es un ejemplo de lo que ha pasado con el final del jinete sin cabeza. De hecho, también hay un cambio en la película de 1999 de Tim Burton, donde vemos que la leyenda, si es real, se cometen una serie de asesinatos en el pueblo de Sleepy Hollow y hay que ver qué relación tienen los mismos con la familia Van Tassel. Lo cierto es que cuando esperas que aparezca un villano durante toda la trama y deseas que la leyenda del mismo sea real, tienes que reconocer que estás delante de un villano protagonista. No lo crees ahora, pero algún día, cuando estés viejo, feo y lleno de arrugas, te darás cuenta. Ahora le gustas a todo el mundo, pero no será siempre así. Sí, señor Grey, los dioses han sido buenos contigo, pero el tiempo te quitará tu belleza. Nuestro segundo villano protagonista nos llega de la obra de Oscar Wilde, escrita en 1890. Estamos hablando del retrato de Dorian Gray, la historia de un joven hermoso que entrará por la ruta de la vanidad. Todo comienza cuando el joven pintor Basil está hablando con su amigo Lord Henry acerca de cómo su obra había mejorado a través de inspirarse de la belleza de su amigo Dorian Gray, que era un hombre muy hermoso,
y que realmente había hecho que la obra de Basil realmente floreciera. Lord Henry, que era un hombre de mundo, de un pensamiento muy profundo, quedó muy interesado en conocer a este joven misterioso, Dorian Gray. Llega el momento que Basil, mientras está terminando un nuevo retrato de Dorian, llega ese instante en que Dorian conoce a Lord Henry y él queda realmente encantado. Aquí vamos a ver cómo era la época victoriana, un mundo muy hermoso, pero también con una gran debacle moral a finales del siglo XIX. Lord Henry comienza a observar e influir también con su pensamiento a Dorian Gray. Le comienza a conversar de cómo es importante seguir siendo joven, porque junto a la juventud está la belleza y esto te permitirá hacer lo que tú quieras, permitirte todo tipo de placeres. En ese momento Dorian quedó realmente muy interesado en las palabras de Lord Henry, pero también consternado al realizar que su belleza física desaparecería con los años, mientras que quedaría plasmada para siempre en el retrato que le estaba haciendo su amigo pintor Basil. Por eso su primer impulso cuando la obra estuvo terminada era destruir ese retrato, pero su amigo Basil se lo impide. Sin embargo, ahí Dorian exclama un extraño deseo, que él daría hasta su alma para seguir siempre joven. Basil quedó sorprendido ante esas palabras, pero es aquí cuando se sella un deseo que será plasmado con los pasos que haga Dorian Gray en ese retrato. Él buscará ser siempre bello, para hacerle caso también a las palabras de Lord Henry, pero veremos cómo este hombre, que podría ser un protagonista, se va convirtiendo en un villano. El retrato de Dorian Gray. La historia nos va retratando cómo Dorian Gray es al principio una especie de protagonista. Incluso una de las cosas que nos demuestra es que él se enamora de una joven actriz de nombre Sybil Vane. Sybil trabaja en un teatro bastante modesto, haciendo papeles femeninos una obra tras otra, y Dorian tiene la oportunidad de verla y queda prendido no solamente de su belleza, sino también de su gran talento. Él se lo comenta a Lord Henry, que ya eran mucho más cercanos, y él se demuestra bastante escéptico ante esta decisión de Dorian de enamorarse. También le comunica a Basil que quiere casarse con Sybil, mientras esta muchacha, que tiene orígenes muy humildes, no solamente le habla a su madre de este príncipe encantador, así ella llamaba a Dorian, y cómo él se quería casar con ella, sino también su hermano James, el hermano de esta actriz, le advierte que no fuera a caer en manos de un hombre inescrupuloso. Invita a Dorian Gray, a sus dos amigos, a Basil y a Lord Henry, a ver una obra de teatro, Romeo y Julieta, para que pudieran conocer el gran talento de Sybil. Pero en esa presentación, la joven actriz, en lugar de hacer un buen papel, pues tiene una presentación mediocre, lo que decepciona muchísimo a Dorian y hace que los amigos de él se retiren. Busca luego Dorian a la joven Sybil y decide acabar esa noche con el compromiso de una manera muy fría y muy indiferente. Cuando regresa Dorian tras romper su compromiso con Sybil, ve que su retrato está cambiando. Aparecen unas arrugas, una mirada de astucia sucia y una risa maquiavélica. Él revisa su rostro ante el espejo y nada de eso se refleja. Y es que el retrato comienza a plasmar todos los pecados del alma de Dorian. Él cubre ese retrato para que nadie lo vea. Al día siguiente se siente un poco, vamos a decir, consternado por lo que había hecho contra Sybil de romperle el corazón, pero llega Lord Henry y le avisa que ella ha tomado una terrible decisión y ella se ha quitado la vida. Dorian reacciona muy consternado ante el hecho que Sybil se quita la vida, pero Lord Henry vuelve a influir sobre él y le dice que ya no hay nada que se pueda hacer, que mientras siga siendo joven y bello, él podrá realizar cualquier actividad y darse cualquier lujo y placer. Tanto es así que Dorian Gray esa misma noche se va a la ópera como si nada. Luego recibe la visita de su amigo el pintor Basil, quien le reclama su actitud tan fría, a lo que Dorian también le señala que no puede criticarlo porque él ha alimentado su vanidad siempre, también aprovechándose de su belleza para hacer su obra o hacer sus pinturas. En ese momento Basil le pide el retrato a Dorian y él rápidamente tiene que buscar una salida. Nadie puede ver cómo se está transformando ese retrato, a lo cual le cuestiona a Basil por qué quería ese retrato si él había dicho que no se lo quería enseñar a nadie, que por eso se lo había dado a Dorian. Es aquí cuando Basil, que es un hombre mucho más sensible, también le confiesa un poco sus sentimientos de atracción y de amor hacia Dorian, pero Dorian, que ya es un hombre muy calculador, aprovecha todo esto para salirse con la suya y que nadie descubra lo que está pasando con ese retrato. Después que se va Basil, es entonces el momento en que Dorian
esconde ese cuadro en una sala abandonada para que nadie vea esa transformación. El tiempo pasará, Dorian no envejecerá, pero el retrato contará todas sus maldades. Es así como Dorian se comienza a esconder en las calles oscuras de Londres para hacer todo tipo de actividad que tenga que ver con el placer. Entra en malas compañías, se rodea de lujos de todo tipo, le gusta la música, las joyas, los tapices, comienza a llevar una vida desenfrenada que solamente su retrato estará contando, porque él permanecerá joven y bello. Así llegará a la edad de 38 años. El tiempo ha pasado y nuestro villano protagonista Dorian Gray sigue su belleza intacta, pero sus maldades se han multiplicado. Una noche alguien lo llama príncipe encantador y en ese momento estaba James, el hermano de aquella actriz que se había enamorado de Dorian y que se había suicidado. Decide ir contra él y quitarle la vida. Solo lo salva el momento en que Dorian le pide que vea bien su rostro bajo una luminaria y James se sorprende al ver que era un hombre mucho más joven de aquel personaje que estaba buscando, porque ya había pasado el tiempo. Aquel deseo tan extraño de no envejecer dando su alma había salvado a Dorian Gray de morir de manos del hermano de Sybil, pero ya su fama se había acrecentado tanto y sus malos pasos que su amigo Basil, el pintor, que planeaba irse a París, lo va a buscar a su casa a reclamarle su actitud. Pero como Dorian ha perdido todo juicio, en lugar de confesarle todo lo que ha hecho, pues le reta a que vea de verdad su rostro, pero a través del retrato que el mismo Basil había hecho. Y es aquí cuando Basil se enfrenta a su obra, que ha cambiado tanto porque tiene ante sí un ser horrendo que cuenta de las maldades de Dorian. Ya solamente quedan algunos restos de los ojos azules y cabellos dorados de él, pero Basil queda horrorizado al ver la transformación del retrato y Dorian no duda en agarrar un cuchillo y acabar con la vida de su amigo pintor, ya que como él se iba a ir de viaje, era la coartada perfecta para que nadie más lo buscara. Al acabar con la vida de su amigo el pintor Basil, Dorian Gray se siente ya en un callejón sin salida. Incluso le comenta a Lord Henry que desea arrepentirse de todo el mal que ha hecho, pero Lord Henry, que siempre ha sido una mala influencia, le dice que en pocas palabras que él ve muy difícil que alguien pueda cambiar ya lo hecho. Así que solo Dorian le queda enfrentarse a su retrato, por lo cual agarra un cuchillo para destruirlo. Tiempo después, no lo encuentran nadie dentro de su casa, toda la servidumbre dentro de la casa de Dorian Gray, así que tienen que abrir esa puerta del salón donde estaba escondido el retrato por tantos años. Lo que descubren ahí es el retrato como si nunca hubiera sido transformado, con el rostro joven y bello de Dorian, pero en el piso yace una figura de un hombre terrorífico, horrendo y ya muy envejecido, que solo pudieron reconocerlo por los anillos en sus dedos como aquel hombre, Dorian Gray. Este ha sido el retrato de su alma. Cuando un personaje dentro de una trama puede ser el héroe, el príncipe encantador, el protagonista, y en lugar de eso toma el camino de la perdición, se olvida de la belleza de su alma, sin duda alguna estamos frente a un villano protagonista. Quiero saber qué es lo que estoy haciendo. Por favor, dígame que usted no está tratando de esconder a este individuo. Nuestro tercer y último villano protagonista de esta presentación nos mantiene en la ciudad de Londres a finales del siglo XIX con la obra de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Nos va a llevar a un relato que escucha el personaje principal, el abogado Utterson, cuando su amigo Richard Enderfield le cuenta frente a una casa muy misteriosa que solamente tiene una puerta en la planta baja, cómo de ahí un día vio un incidente bastante particular. Un hombre de una apariencia muy extraña, baja estatura, una deformación facial muy difícil de describir, una presencia que se sentía muy maligna, pues pisa a una pequeña niña y se forma una verdadera reyerta en las calles de Londres, a lo cual este personaje, que se identifica como el señor Hyde, propone dar un cheque para dar una especie de compensación, y entra y sale de esa casa de una sola puerta en la planta baja, y el cheque que entrega es de un personaje muy reconocido de la sociedad, el Dr. Henry Jekyll II. Ante este relato, el abogado Utterson queda realmente consternado, porque él es el abogado y amigo del Dr. Henry Jekyll II, por lo cual comienza a recordar que el testamento de este doctor deja como único beneficiario a un tal Edward Hyde,
y no solamente lo deja como beneficiario en caso de la muerte del doctor, sino también si el mismo doctor desaparece por 3 meses, por lo cual se pregunta cuál es la conexión entre ambos personajes. Para ello, Utterson comienza a buscar una serie de información. Se acerca a un viejo amigo, el Dr. Lyon, que también conoce al Dr. Jekyll, para preguntarle sobre este parecer, pero el Dr. Lyon ya no tenía comunicación y estaba de alguna manera alejado del Dr. Jekyll. También el abogado Utterson queda tan preocupado por esta situación que tiene que comprobar la existencia de Edward Hyde y va a buscarlo frente a esta casa de una sola puerta en planta baja y puede corroborar toda la descripción física y la presencia muy extraña de este hombre. Es así cuando decide Utterson confrontar de cierta manera a su cliente y amigo, el Dr. Jekyll, acerca de esta decisión de heredar a este extraño personaje, a lo cual el Dr. Jekyll le dice a su abogado que por el momento no puede cambiar de decisión, que no se puede deshacer de su relación con el señor Hyde, que por favor lo comprendiera, que no le preguntase un poco más sobre el tema y que lo apoyara y le diera toda la confidencialidad al asunto. Por lo cual Utterson queda realmente extrañado y llega a concluir incluso que el Dr. Jekyll está siendo extorsionado por este extraño personaje, el señor Edward Hyde. La situación se complica mucho más siguiendo los pasos de este villano protagonista, el señor Edward Hyde, cuando se comete un asesinato a un hombre a punta de golpes de bastonazos, y la descripción del presunto sospechoso encaja perfectamente con la de Edward Hyde. Incluso él deja una nota dirigida al abogado Utterson. Se comienza un ciclo bastante extraño donde este abogado trata de entender qué está sucediendo. Utterson va a buscar al Dr. Jekyll y le dice que está preocupado porque Edward Hyde ha asesinado a alguien, es sospechoso, y el Dr. Jekyll lo tranquiliza diciendo que el propio Edward Hyde ha dejado una nota de su puño y letra anunciándole que se desaparecía, que se iba a ir, así que se acababan los problemas aparentemente. Incluso el Dr. Jekyll comienza a tener una vida social donde hay más reuniones, reconecta mucho más con su amigo Dr. Lyon, y en una ocasión le envía una nota para una reunión al propio Utterson para que acudiera a esta especie de fiesta en la casa de Dr. Jekyll. Pero ahí es cuando el abogado se da cuenta que la nota que le envió de invitación del Dr. Jekyll tenía una caligrafía muy parecida a la nota que le había enseñado al mismo doctor de Edward Hyde. Las dos letras estaban muy similares, así que comienza un nuevo ciclo de preguntas por parte del abogado Utterson. Recurre nuevamente a visitar al abogado amigo del Dr. Jekyll, el Dr. Lyon, quien le dice que no quiere volver a saber nada del Dr. Jekyll e incluso le da un paquete con la indicación de que no lo abra solo hasta el día de la muerte del propio Dr. Jekyll. El ciclo de confusión continúa y el abogado Utterson está tratando de entender qué es lo que sucede. Nuevamente, frente a esa casa de una sola puerta en planta baja, con su amigo Richard Enderfield, comienzan a comentar que esa casa tiene una peculiaridad, que desde esa parte se conecta hacia el otro lado de la cuadra con la casa principal del Dr. Henry Jekyll, lo cual va a ser algo bastante simbólico de lo que está sucediendo. Luego caminan hacia la casa del Dr. Jekyll y quien al ver a Utterson desaparece rápidamente de la ventana. Hay algo que está sucediendo y que nos llevará a entender dónde está nuestro villano protagonista. El abogado Utterson es contactado por el mayordomo del Dr. Jekyll. Poole, el mayordomo, está desesperado porque el dueño de la casa, el Dr. Jekyll, lleva días encerrado en el laboratorio. Así que llega el abogado Utterson a tratar de ver lo que estaba sucediendo. Están toda la servidumbre del Dr. Jekyll realmente asustados porque no solamente está el doctor encerrado en su laboratorio, sino que la voz que se escucha, incluso hasta las pisadas, parecen ser de otra persona. Incluso le comentan que el doctor había permitido que Edward Hyde pudiera entrar y salir de la casa y del laboratorio como si estuviera en su propia vivienda, a lo que Utterson teme que Edward Hyde había matado al Dr. Jekyll, por lo cual decide, con la ayuda del mayordomo, abrir la puerta del laboratorio con una hacha y así descubrir lo que estaba sucediendo. Hacen ese procedimiento, rompen la puerta del laboratorio, tratan de ver si ha muerto el Dr. Jekyll, y quien está totalmente tirado en el piso y ya muerto es el propio Edward Hyde. Pero junto a él hay una nota del Dr. Jekyll también hablando que él ha muerto. Y así comienza la explicación de lo que ha sucedido aquí. Utterson, el abogado, tiene dos fuentes de información: la nota que le dejó el Dr. Lyon y la nota que le dejó el Dr. Jekyll.
Al leer la nota del Dr. Lyon, descubre que el Dr. Lyon había sido testigo del momento en que el Dr. Jekyll bebió una especie de pócima, de una especie de químico que el Dr. Jekyll había preparado y descubierto y se transformaba en Edward Hyde. Por su parte, el Dr. Jekyll le confiesa todo a Utterson en su nota. Le explica que siempre había buscado separar el bien del mal para librar así a la humanidad de tantos actos de maldad, que había logrado un compuesto químico para hacer esto posible, que su experimento también se había salido de control, que ya la fórmula no operaba como antes, que se transformaba en Edward Hyde sin poder de alguna manera prever que esto iba a ser así, que cada día se había debilitado más como el Dr. Jekyll y que Edward Hyde había tomado más fuerzas, que sus compuestos para hacer esta fórmula ya no los localizaba tampoco en Londres. Necesitaba una sal con un cierto grado de impureza para que la fórmula estuviera más estable, pero al no suceder esto, simplemente el Dr. Jekyll desapareció y solamente quedó Edward Hyde, que al final murió y descubrió la verdad de este experimento que llevaba a cabo el Dr. Jekyll. Evidentemente hemos seguido los pasos de un villano protagonista que nos llevó a conocer la verdad. El camino de Edward Hyde nos llevó a entender el experimento del Dr. Jekyll. Esta obra es muy famosa por tocar este tema de personalidades múltiples y quizás podías saber desde un inicio que se trataba del mismo personaje, pero la manera en que está contada te lleva siempre a un camino de suspenso y de misterio que no se pierde. Por supuesto que las preguntas acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, lo correcto y lo incorrecto siguen en pie. Por ejemplo, el Dr. Jekyll en su nota habla de que el señor Hyde vivía confinado dentro de su imagen o de estampa muy respetable como médico en Londres, mientras que cuando era el señor Hyde, la gente lo miraba con desprecio simplemente por su aspecto físico. Aquí las preguntas siguen sobre el tapete, aquí en pleno siglo XXI, siendo esta obra de finales del siglo XIX. ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿Cuál es la fórmula correcta? Quizás no haya una respuesta totalmente redondeada. El experimento del Dr. Jekyll, aunque tuvo un objetivo bueno, tuvo un proceder bastante cuestionable. Y Edward Hyde, aunque era evidentemente un asesino, un hombre de maldad, no pidió existir. Fue el resultado de una obra científica que se hizo clandestinamente. La lucha del bien y del mal es algo más que separarlo, es balancearlo. Y realmente nos preguntamos, ¿dónde estuvo el villano protagonista todo este tiempo? ¿Quién era? ¿Y cómo descubrirlo en verdad? Solamente la verdad puede revelar lo que está escondido. Ante este extraño caso, la pregunta de quién era el villano protagonista, ¿qué hacía que uno de estos dos personajes, el Dr. Jekyll o el señor Hyde, fuera uno de ellos, sigue sobre el tapete para poder contestarla? Y eso hace que sin duda esta sea una historia inolvidable. Gracias por acompañarnos en esta presentación de villanos protagonistas. Quédate muy atento a la segunda parte, donde reuniremos también misterio y fantasía. También decodificaremos colores en acuarela y ya viene arte en minutos. Queremos invitarte a que seas parte de nuestra comunidad. Si te ha gustado este video, regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a llegar a más personas. Déjanos tu comentario, también comparte este video y por supuesto suscríbete. Súmate a nuestra comunidad, donde reunimos lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. Te voy a dejar en los comentarios unas recomendaciones de video, nuestro anterior video sobre libros de terror y misterio y también nuestro último video sobre historias cortas de La luz versus las tinieblas en Tentación color esmeralda, de mi autoría, para que no te los pierdas. Te mando un fuerte abrazo en acuarela y nos vemos en la próxima. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.